presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. En esta oportunidad le presentamos una vez más el programa Sendas Antiguas. Le invitamos a leer la Biblia en el capítulo 13 del libro de Génesis. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jair, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová,
como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Le invitamos a dirigirnos al Señor en palabras de oración. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Indudablemente tú quieres hablar a través de ella, y te pedimos que llegues en el momento oportuno a cada persona que la escuche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que en esta oportunidad nos ocupa es separación de Abraham y Lot. En los días de Abraham, dueños de ovejas y ganados podían adquirir una gran riqueza. Abraham llegó a ser un hombre muy rico. La riqueza de Abraham no solo incluía plata y oro, sino también mucho ganado. Estos animales eran una mercancía valiosa utilizada como comida, vestido, material, para tiendas y para sacrificios. Ellas eran por lo general comerciadas por otros bienes y servicios. Abraham pudo observar el crecimiento y la multiplicación diaria de su riqueza. Cada día Jehová lo prosperaba. Según los versículos 5 al 9, al enfrentar a Abraham la posibilidad de un conflicto con su sobrino Lot, Abraham tomó la iniciativa de resolver la disputa. Abraham le permitió a Lot que eligiera primero, aun cuando Abraham, siendo mayor, tenía ese derecho. Además, Abraham mostró la disposición de arriesgarse a ser engañado. El ejemplo de Abraham nos muestra cómo debemos responder a las situaciones familiares difíciles. Número 1. Tomar la iniciativa para resolver los conflictos. Como en aquel entonces surge este conflicto entre los siervos de Abraham, entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, hoy en día surgen muchos conflictos entre muchas familias que están en grandes disputas por las herencias, por los bienes, y ninguno de los familiares tiene la capacidad de tomar la iniciativa para resolver ese conflicto. Pero Abraham tomó la iniciativa para resolver ese conflicto. Número 2. Permitir a los demás que hagan la primera elección, aun cuando eso signifique que no tendremos lo que queremos. Abraham le permite a su sobrino Lot que elija él hacia dónde quiere ir, que sea él el que decida primero la tierra que él quiere poseer. Eso ayudó mucho a resolver el conflicto que había. Número 3. Poner la paz familiar por encima de nuestros deseos personales. Abraham sabía que la paz entre ambas familias era más importante que las posesiones, que los bienes terrenales. Según los versículos 7 y 8, Abraham estaba rodeado de vecinos hostiles. Los pastores de Abraham y los de Lot debieron haberse unido. En lugar de eso, permitieron que la envidia los separara. Situaciones similares existen hoy en día.
Muchos cristianos discuten y pelean mientras Satanás está trabajando alrededor de ellos. Las rivalidades, las discusiones y los desacuerdos entre creyentes pueden ser muy, pero muy destructivos de tres maneras. Número 1, pueden dañar la buena voluntad, la confianza y la paz, que es la base de las relaciones humanas. Número 2, obstaculizan el progreso de importantes metas. Y número 3, nos hacen concentrarnos en nosotros mismos y no en el amor. Grandes tragedias, enemistades, surgen entre las familias por no querer resolver los conflictos. Jesús supo cuán destructivos pueden ser los argumentos entre hermanos. En su oración final, antes de ser traicionado y arrestado, Jesús pidió a Dios que sus seguidores siempre fueran uno, según el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los versículos 10 y 11. El carácter de Lot se revela por sus elecciones. Él tomó la mejor parte de la tierra, aun cuando esto significaba vivir cerca de Sodoma, una ciudad conocida por su pecado. Para Lot era más importante los bienes terrenales que su vida espiritual. Él fue codicioso, deseó lo mejor para sí mismo, sin detenerse a pensar en las necesidades de su tío Abraham o en lo que era justo. Nuestras vidas son una serie de decisiones. También nosotros podemos elegir lo mejor mientras ignoramos la necesidad y los sentimientos de otros. Esta clase de decisiones, como lo mostró la vida de Lot, causa problemas. Cuando dejamos de decidir en la dirección de Dios, todo lo que nos queda es decidir en la dirección equivocada. Algunas personas, como Lot, simplemente viven a la deriva. Sus alternativas, cuando pueden reunir suficiente voluntad para tomar decisiones, tienden a seguir la ley del menor esfuerzo. Lot, el sobrino de Abraham, era ese tipo de persona. Cuando era joven, Lot perdió a su padre. Aun cuando esto debió haber sido duro para él, contó con el ejemplo de su abuelo Taré y de su tío Abraham, los que lo criaron. Aún así, Lot no desarrolló el sentido de propósito que aquellos tenían. Estaba tan atrapado en el momento presente que era incapaz de ver las consecuencias de sus acciones. Es difícil imaginar lo que habría sido de su vida sin la atención esmerada de Abraham y la intervención de Dios. En el momento en que Lot fue sacado de esa situación, su vida había dado un horrible giro. Había estado tan mezclado con la cultura de sus días que no quería dejarla. Luego sus hijas cometieron incesto con él. Su vida sin rumbo lo llevó finalmente a un camino muy definido, la destrucción. Sin embargo, Lot es llamado justo en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 2:7 dice: y libró al justo Lot, acosado por la nefanda conducta de los malvados. Ruth, la descendiente de Moab, fue un antepasado de Jesucristo, aun cuando Moab fue el resultado de la relación incestuosa de Lot con una de sus hijas. Esto nos da esperanza en el sentido de que Dios perdona y a menudo saca circunstancias positivas del mal. ¿Qué dirección lleva su vida? ¿Va usted hacia Dios o se aleja de Él? Si su vida va a la deriva, decidirse por Dios puede parecerle difícil, pero es la única decisión que pone todas las demás decisiones en una luz diferente.
podemos encontrar algunos puntos fuertes de este hombre llamado Lot. Era un hombre de negocios exitoso. Pedro lo llamó un hombre justo, según 2 de Pedro 2, 7 y 8. Pero aquí vienen las debilidades y errores que este hombre llamado Lot cometió. Cuando tenía que tomar alguna decisión, tendía a posponerla. Luego elegía el curso de acción más difícil. Cuando se le daba a elegir, su primera reacción era pensar en sí mismo. Dios quiere que hagamos algo más que vivir a la deriva. Quiere que seamos una influencia a su favor. Lot vivió primero en Ur de los Caldeos, luego se trasladó a Canaán con Abraham. A la larga se mudó a la malvada ciudad de Sodoma. Su ocupación era ganadero rico, además funcionario de la ciudad. Sus vínculos familiares, padre, adoptado por Abraham cuando murió su padre. No se menciona el nombre de su esposa, que se convirtió en una estatua de sal. La historia de Lot se relata en Génesis capítulo 11, versículo 14 al 19. También se menciona en Deuteronomio 2:9, Lucas 17, 28 al 32, segunda de Pedro 7 al 8. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 2:9. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab ni te empeñes con ellos en guerra, que no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Lucas 17, 28 al 32 dice, así también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día el que estuviera en el terrado y sus alhajas en casa no descienda a tomarlas, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todas estas amonestaciones nos da la Biblia en el Nuevo Testamento en relación con la vida de Lot. Génesis 13:12. Al principio pareció ser una sabia decisión por parte de Lot, buen pasto y agua abundante, pero no se dio cuenta de que la influencia pecaminosa de Sodoma podría originar tentaciones tan fuertes que podían destruir a su familia. ¿Ha decidido usted vivir o trabajar en una Sodoma? Aun cuando usted pueda tener suficiente fuerza para resistir las tentaciones, puede que otros miembros de su familia no. Mientras que las Escrituras nos mandan que nos acerquemos a la gente de la Sodoma que está cerca de nosotros para ganarlos, debemos evitar convertirnos en el mismo tipo de gente que estamos tratando de alcanzar. Es impresionante que Lot, por amor a los beneficios terrenales, estuvo a punto y perdió parte de su familia, que fueron influenciados por las costumbres, por el pecado que había en Sodoma y de Gomorra. De manera que podemos nosotros aprender en este pasaje que este hombre llamado Lot, por amor a lo terrenal, casi pierde lo espiritual, porque para él en aquel momento lo más importante era lo terrenal. Pero también en este pasaje la Biblia nos habla de Abraham. A diferencia de Lot, Abraham era un hombre sabio, un hombre que adoraba a Dios. A pesar de que era un hombre muy rico, con muchas posesiones, siempre supo adorar a Dios. Dice la Biblia en el versículo 3, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel,
Recordemos que Betel quiere decir casa de Dios. Para Abraham era importante estar en comunión con su Dios. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó ahí el nombre de Jehová. Abraham era un hombre de adoración, un hombre que estaba cerca de Dios. Y como era un hombre que estaba cerca de Dios, que adoraba al Dios verdadero, que para él en su vida la prioridad era adorar y estar cerca de Dios, no tuvo dificultad para resolver los conflictos que le presentaron en la familia. Supo resolverlos porque era un hombre que estaba muy, pero muy cerca de Dios. Este es un ejemplo que en el mundo en el cual vivimos, rodeado de gente que solo está pensando en lo terrenal, podemos nosotros ser diferentes, comportándonos según el ejemplo de Abraham, de poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. De manera que Abraham, lo más importante para él no son las cosas terrenales, sino la paz, la armonía, la unidad en la familia. Y es aquí en estas circunstancias, cuando surge la separación de Abraham y Lot, que Dios confirma su promesa hacia Abraham, porque dice la palabra de Dios que Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Posiblemente Lot iba a ser un obstáculo para que se cumpliera la promesa de Dios con respecto a Abraham, pero al separarse, ahora Dios le vuelve a confirmar a Abraham sus propósitos hacia él y le dice: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le está prometiendo a su siervo Abraham cosas mayores, cosas maravillosas, que aunque aparentemente había perdido delante de Lot, pero delante de Dios, Abraham estaba sacando mucho provecho. Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Dios le está dando esta gran promesa a su siervo Abraham, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Hebreos 11:12 dice: por lo cual también de uno y de ese ya amortecido salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Dios cumple su palabra y le está confirmando a Abraham que iba a hacer de él algo grande. Versículo 17. Levántate por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Versículo 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Si hay algo tan importante en la vida de un hombre, en la vida de un siervo de Dios, en la vida de un hijo de Dios, es estar cerca de Dios a través de la oración. Y si algo distingue a este hombre llamado Abraham, es su vida de oración. Lo que lo hacía diferente a los demás hombres de su época es que era un hombre que adoraba al Dios verdadero. Génesis 12:6 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Génesis 14:3. Y vino uno de los que escaparon y denunciólo a Abraham, el hebreo, que habitaba en el valle de Mamre, amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban confederados con Abraham. Génesis 35:27. Y vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. De tal manera que Abraham era un hombre de adoración. ¿Por qué sabía resolver los problemas? ¿Por qué sabía resolver los conflictos?
porque era un hombre que adoraba a Dios, era un hombre que estaba cerca de Dios. Abraham sabía que perder cosas materiales no era al final de cuentas una gran pérdida, pero perder la bendición de Dios para él sí era pérdida, de tal manera que supo priorizar en su vida el valor de las cosas que realmente tienen su valor, y que en este caso para él las cosas de Dios, hacer la voluntad de Dios, adorar al Dios verdadero, era lo más importante. Vivir en paz con los demás era lo más importante para él. Pero ¿por qué pudo comprender? ¿Por qué pudo vivir en armonía con los demás, aún en las situaciones de conflicto? Porque adoraba al Dios verdadero. Estimado amigo y hermano que nos escucha, posiblemente el diablo ha sembrado en su vida cizaña, que posiblemente usted está discutiendo con sus propios hermanos en la carne por las herencias terrenales y no poniéndose de acuerdo. Han llegado hasta el grado de ponerse en enemistad los unos con los otros, que eso definitivamente no le agrada a Dios. Y entonces usted está en peligro de que por obtener ganancia de las cosas materiales, usted va a perder lo más grande, que es su alma. Es necesario que usted reconsidere y cambie su actitud. Porque si usted se aferra a las cosas terrenales y va a estar discutiendo, va a estar en enemistad contra sus propios hermanos por las cosas materiales, usted posiblemente va a ser ganador de las cosas materiales, pero va a perder lo más importante, que es su alma. Es necesario que usted ponga la mirada en Cristo, se despoje de las cosas materiales y ponga su mirada en el Creador del universo, y Él le va a bendecir. Él le va a dar una herencia que nadie podrá quitarse si usted permanece fiel delante de Él. Le invitamos en el nombre de Jesús a seguir el ejemplo de Abraham, a vivir una vida en armonía, una vida en paz, una vida de adoración a Dios, y de esa manera usted también sabrá resolver los problemas que muchas veces llegan en la vida. Le invitamos en el nombre de Jesús a valorar las cosas espirituales. En el nombre de Jesús le invitamos, si usted ha pasado o está viviendo una vida que se ha aferrado a las cosas materiales, le invitamos a pedirle perdón a Dios y a cambiar su actitud. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, de manera especial, por aquellos que llamándose cristianos se han aferrado a las cosas de esta vida y están discutiendo, están peleando, no están en armonía con los demás por causa de las cosas terrenales. Te pedimos, Señor, por ellos para que cambien esa actitud, se arrepientan de esa manera de vivir y busquen al Dios verdadero, que Él desea que los seres humanos vivamos en paz los unos con los otros. Te pedimos, Señor, para que pueda haber armonía, paz y unidad entre las familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.